Casi Humanos, un podcast sobre lo más humano e inhumano de nosotros mismos. Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a esto que es Casi Humanos. Es un gusto, un placer, como siempre, estar aquí una vez más con este episodio que es muy enriquecedor y que va a complementar el episodio de la sección pasada en el que hablábamos sobre la dimensión ética. Va a ser un complemento a esa dimensión, enfocándola un poco más hacia el ámbito social, no tanto en lo personal. Te contaremos un poquito sobre esto y amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo vienes hoy? Gracias por esa introducción, amigos. Yo me encuentro muy bien, también muy emocionada, también extrañaba estos espacios. Y sí, como tú dices, el día de hoy vamos a hablar también de la dimensión ética a manera de complemento de lo que hablamos el episodio anterior de Dalai Lama, esta vez con Rigoberta Menchú. Más adelante les contaremos quién es y esto va a tener un tinte más político, más social, menos personal. Y bueno, todo esto claro después de la frase de hoy. La paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú es una líder indígena oriunda de Guatemala, quien obtuvo en 1992 el Premio Nobel de la Paz por su lucha y defensa por los derechos humanos, por su lucha constante para lograr la justicia social, la equidad y la reconciliación en una tierra muy dañada por el conflicto armado como lo es Guatemala. Hasta cierto punto notó algunas similitudes con Colombia y de hecho vi algunas clases en las que comparaban sus procesos de acuerdos de paz entre estos dos países. Esto me gustaría abordarlo muy brevemente, un poquito más adelante, porque bueno, me apasiona y percibo también que es súper necesario para entender por qué Rigoberta Menchú es tan políticamente activa. Ella también es embajadora de la buena voluntad de la UNESCO y también recibió el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Es reconocida internacionalmente por estas luchas que ha desarrollado desde hace más de 20 años. Y bueno, ella es, como ya lo dije, indígena, es específicamente de la etnia maya quiché y su infancia como una indígena campesina se desarrolló en el campo, en la agricultura, dentro de los cafetales del país y más adelante en su juventud se destacó como una activista que denunciaba los abusos que hacía el gobierno contra la población indígena y la población campesina, que de hecho en Guatemala era muy, muy amplia. También tiene, digamos, proviene de una familia activista y como organizada socialmente en pro de la defensa de los derechos de los indígenas. Por ejemplo, su padre fue parte de una organización que estaba en contra del Estado en ese entonces, más o menos en 1950, como más o menos cuando empezaba a surgir la guerra en Guatemala, entre como los 60 también. Y aquí sucede algo tremendo y terrorífico, por decirlo de algún modo, en su vida por tener esta familia activista y sobre todo esta familia indígena que fue oprimida básicamente por ser indígena. Y resulta que su padre fue acusado de tener vínculos con la guerrilla, de tener actividades guerrilleras y fue perseguido por los miembros militares del Estado. Y posteriormente falleció mientras estaba protestando en contra del gobierno en un incendio que fue provocado por los militares del Estado. Como si fuera poco, también su hermano falleció a causa del Estado, su hermano y su madre. Su hermano, por un lado, en 1979, tras ser secuestrado y torturado por el Escuadrón de la Muerte de Guatemala, y su madre, un año después, fue secuestrada, violada y mutilada por soldados. Ella, en como en esta nube de violencia,
Se trasladó a México en 1981 y en México se unió a algunas instituciones internacionales que estaban en pro de la defensa de los derechos humanos en Guatemala y por ende estaban en contra del gobierno y promulgaban que el gobierno de Guatemala detuviese los ataques contra la población, sobre todo la población de campesinos indígenas. Bueno, allí empieza como tal su activismo político y en 1983 saca su libro, que es sobre ella, y básicamente cuenta y pone muy claramente cuáles fueron los abusos que hizo el Estado y narra crudamente y muy específicamente cómo fueron los asesinatos de su hermano, su madre y su papá. Lo que lo hace pues un libro muy fuerte, pero también muy esclarecedor de lo que era la violencia en ese entonces en Guatemala. Y también en 2004 Oscar Berger, que fue presidente en ese entonces de Guatemala, la invitó para llevar a cabo los acuerdos de paz, para ayudar a la implementación de los acuerdos de paz que fueron firmados en 1996. Y también, tras ganar el Premio Nobel de la Paz, decidió utilizar esos recursos para establecer su fundación en defensa de los indígenas. Asimismo, en 2007 promulgó el movimiento político dirigido por mujeres Huinac, que son también una etnia indígena guatemalteca, y en coalición con un movimiento político que se llama Encuentro por Guatemala, se postuló a la presidencia. Más de una vez se postuló a a la presidencia sin obtener resultados favorables, digamos comúnmente que se quemó en las elecciones, pero tiene como una gran postura política y un reconocimiento internacional innegable en la lucha de los indígenas y pienso yo que es la indígena latinoamericana más reconocida como defensora de los derechos. Y bueno, para no hacer este cuento más largo, solamente voy a mencionar que Guatemala ha tenido múltiples gobernantes, ha tenido múltiples golpes de Estado desde 1950 hasta 1996, son casi 50 años en los que ha estado en una guerra civil muy densa, en la que se enfrenta el Estado con movimientos revolucionarios, guerrilleros, hasta con la población civil. Y me parece súper importante mencionar que varios de sus dirigentes oprimieron mucho y específicamente a las comunidades campesinas e indígenas, haciendo casi que genocidios de comunidades indígenas enteras. O sea, literalmente arrasaban como con una comunidad completa. Y es por ello que en este momento hay muchísima menor cantidad de indígenas en Guatemala de lo que era hace 80 años ya. Y bueno, para no hacerlo más largo, creo que lo dejo aquí. La historia de Guatemala es súper interesante y en cuanto a acuerdos de paz, hay mucho que aprender para Colombia en los acuerdos de paz y en la implementación sobre todo. Oh, buenísimo, buenísimo. Y mucho que aprender, no solo para Colombia, sino creería que para todos los Para el mundo. países latinoamericanos en particular que predominan tantas etnias Sí. indígenas, ¿no? Y bueno, dimensión ética social. En relación con Rigoberta Menchú, me parece que hay mucho, mucho de qué hablar. Me gustaría empezar, yo creo que todas las dimensiones hasta ahora que hemos trabajado, de alguno u otro modo lo hemos logrado enlazar a un valor que predomina o una virtud, pues, y que se forma por encima de otros de algún modo, ¿no? Me parecería que en relación a la ética social, el valor como más destacado, por decirlo de algún modo, a mi juicio, en esta dimensión ética a nivel social, no tanto personal, sería el valor del respeto, entendido como esa capacidad que tenemos de no solo reconocer al otro, sino de valorarlo, ¿sí? Reconocernos entre otras personas y reconocer su valor similar al nuestro. Eso implica, ese respeto implica una reciprocidad y esa reciprocidad, por lo tanto, trae consigo
derechos y deberes, ¿no? Que son sumamente importantes y como la clave en cuanto a la ética a nivel social, a mi juicio, ¿no? A ver si logro articular esto, te decía un poquito que tenía ideas frente a esto, amiga. A ver si logro articularlo. Me parece que en cuanto a los derechos que tenemos comprendidos desde una ética social, pues sería primeramente la libertad. Tenemos derecho a la libertad como capacidad humana de actuar según la voluntad, ¿sí? De tomar decisiones, ya lo hablamos también en el episodio anterior. Después viene también el derecho a la paz, ¿no? Por eso me gustó la frase de hoy, me parece significativa porque va muy de la mano la comprensión que tengo de paz, no solo como ausencia de guerra, como ausencia de armas, sino como presencia de estos valores y virtudes en la sociedad que conllevan pues los derechos y los deberes. Y el derecho también a la justicia, ¿no? De la cual también ya hemos hablado, que va de la mano de entender relaciones, una relación justa, no como yo superior a ti porque yo sé más, o yo superior a ti porque tengo más dinero, o yo superior a ti porque vengo de tal cultura, o porque soy blanco y tú eres piel roja, o lo que sea, ¿no? Sino reconocer eso, esa justicia. Son como los derechos que predominarían a mi juicio en una ética social. Pero pues esa es la cara linda de la moneda, ¿no? La que, bueno, lo que nos corresponde simplemente por ser persona. Esto conlleva a mi juicio lo que son los deberes, ¿sí? Tú no puedes hablar de derechos sin deberes. ¿Por qué? Precisamente por esas relaciones de justicia. Si tú tienes libertad, tú tienes la responsabilidad de que tu capacidad de actuar según tu voluntad no afecte los derechos de paz, de justicia y de libertad de las otras personas, ¿sí? Desde ese punto me pararía yo para hablar de una ética social. Es decir, para resumirlo un poco, comprender que sí, en la ética social tienes derechos que van muy de la mano de la Carta de Derechos Humanos, me parece, pero eso conlleva una responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque si tú ves su historia de vida, te topas con que es una persona que ha sido violentada, víctima indirecta quizá de la violencia, pero en últimas víctima, y que supo aprovechar esa situación de algún u otro modo para dirigir esa responsabilidad que conlleva también la ética social, para, como motor, ¿no? Y que espero que nadie en el mundo tenga que atravesar por situaciones tan adversas para tener un motor. Sin embargo, sí esperaría que todo el mundo, de algún u otro modo, se haga cargo de esa responsabilidad que conllevan los derechos. Gracias, amigo. Lo que dices me hace pensar, por ejemplo, en lo compleja que es la condición humana y, y lo complejo que son las relaciones humanas, en tanto que evidentemente vivimos en comunidad, evidentemente necesitamos del otro para ser nosotros mismos, para reconocernos en el otro, y que sin embargo a veces por procurar que prevalezca nuestra libertad, nuestra justicia, nuestra responsabilidad con nosotros mismos solamente, nos olvidamos que tenemos gente al lado y gente que puede tener repercusiones de lo que estamos haciendo nosotros hoy, nosotros ahora, que quizás no nos damos cuenta en ese momento, pero que probablemente a la larga van a tener consecuencias en los otros, como un efecto dominó en la sociedad. Y a mí, bueno, Rigoberta Menchú me parece también muy, como muy contestataria frente al mundo y frente al contexto político en el que se encuentra, primero porque es indígena, segundo porque es mujer. Y creo que encarna muy bien los valores que estabas mencionando, en tanto que se empodera de su condición de vida
de las condiciones que han sido impuestas por el sistema en el que ha nacido y por el país en el que nació, y cómo agarrando estos valores y estos derechos y deberes que mencionas tú, desarrolla mucho lo que viene siendo, pienso yo, la empatía, no solamente de encarnar su dolor y encarnar la pena que ha de sentir tras la muerte de su padre, su madre y su hermano, y no solo el hecho de morir, sino el cómo murieron tan violentamente Claro. en condiciones tan adversas, sino también la empatía de lo que tú decías. Por ejemplo, no quiero que nadie más tenga que pasar por estas situaciones tan adversas para, no sé, empoderarse tanto en este sentido político al punto de defender a tal nivel los derechos de los indígenas y el derecho de la vida. Entonces, pienso yo que es allí cuando el dolor y, y la pérdida de las personas te llevan a ti a desarrollar a otro nivel la empatía de comprender que estamos todos conectados y que así como te pasó a ti, le puede pasar a otra persona y que lo que menos quieres es que alguien más viva y pase por esto tan doloroso y como en el cumplimiento de sus deberes está haciendo efectivos otros derechos, ¿no? Eso es también como lo complejo de que la condición humana está tan estudiada y tan conceptualizada que termina siendo un ciclo de defensa, acción, derechos, deberes, como en algo que fluctúa, que fluye y Ujú. y que finalmente la dimensión ética, pienso yo, que es esto, es el cobijar tus ideas, cobijando también los derechos y los deberes de las demás personas, sin olvidarte justamente de que estás en sociedad y que a pesar de que tienes tus propias libertades, hay gente caminando a tu lado en direcciones opuestas, en la misma dirección, lo que sea, pero que están allí haciéndote compañía y tú haciéndoles compañía a ellos. Entonces también es, por ejemplo, lo que hablábamos con Dalai Lama, que finalmente todos estamos interconectados, las personas, los animales, la naturaleza, todos estamos en una relación constante y una relación que si no se basa en la ética, termina siendo, como pasó en Guatemala, una guerra por fines políticos y de poder realmente absurdos e innecesarios. Sí, definitivamente. Yo creo que, vaya, sí puede llegar a esos casos. Definitivamente la ética social es más visible en casos tan radicales como este. Sin embargo, creo que se puede aplicar y vivir desde lo cotidiano, ¿no? Yo Claro, sí. creo que no puedes prescindir precisamente de esta dimensión ética personal de la que ya hablábamos con Dalai Lama para vivirla en lo social, ¿no? Necesariamente tienes que tener un concepto de ética a nivel personal para poder aplicarlo en lo social. Sin embargo, es que es muy, muy necesario entender esta relacionalidad y el impacto que llegamos a tener en otras personas por nuestros deberes y responsabilidades y tomar la bandera de buscar ese respeto, ¿no? Porque, pues vaya, ahorita creo que uno de los ejemplos que nos ha dejado muy claro a todo el mundo esto de la pandemia, los problemas tan graves a los que se pueden llegar cuando hay ausencia de justicia, de paz, cuando hay ausencia de libertad incluso, más que nada de libertad. Pero eso afecta mucho, mucho a lo humano. Y entonces el punto aquí es aplicar la dimensión ética a tu cotidianidad, de modo que en tu cotidianidad se refleje en el ámbito social también, ¿no? Y es que para donde voltees vas a encontrarte con situaciones que provocan injusticias, vaya, incluso con situaciones que quitan la libertad, ¿no? No nos vayamos tan lejos porque si para algo somos buenos las personas es para echarnos cadenas encima y eso viene arraigado con muchas, muchas cosas, pero bueno, tu dimensión ética es entonces la cual implica esa responsabilidad tuya frente a,
a las necesidades de paz, la necesidad de libertad, la necesidad de respeto que hay en tu contexto, ¿no? ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se aplica? Pues definitivamente depende del contexto, pero quizá una de las claves sea ponerte en los zapatos de la otra persona, ¿no? Y tratar de ver desde donde está parada cómo está viviendo esa situación, ¿no? Porque incluso puede haber situaciones de injusticia en tu trabajo, en tu colegio, en tu universidad, lo que sea, y ya el hecho de callarte o no hacer nada al respecto, ya es una decisión voluntaria tuya que va con tu capacidad de dirigir la voluntad, con tu libertad, pero incluso el no hacer nada, pues está teniendo un impacto, ¿no? Está Mm. teniendo un impacto. Y a mí me gusta, por ejemplo, que en esta época estamos empezando a ver cosas muy duras que antes no se veían y por eso estamos viendo tantos movimientos que antes no veíamos. Sin embargo, tenemos mucho camino por delante, aunque bueno, si encaminamos bien estas necesidades de no solo vaya de denunciarlo, sino de hacernos responsable frente a esa situación, ¿no? Ujú. Bien, pues lo que dices me lleva ya a hacer una breve explicación de lo que quiero decir en mi invitación. Entonces aprovecho ya para darle paso a las invitaciones. Y lo que quiero explicar es que hace días tengo una idea que me encanta, que me encantó. La escuché de un profesor de filosofía que me puse a verlo en una clase en vivo. Y básicamente él explicaba que no podemos preguntarnos el porqué de las acciones humanas, porque realmente las acciones humanas no tienen un porqué. Y de entrada estamos preguntando mal porque estamos buscando una justificación totalmente buena o una justificación totalmente mala del porqué de la acción humana. Y él explicaba que finalmente ninguna acción humana tiene 100% de bondad o 100% de maldad, o si no, se anularía en sí misma. El caso es que la manera de preguntarse por la acción humana, según él, es, bueno, según él y según los autores en los que se basa, es a través del de qué manera. Así que pienso yo que Rigoberta no se preguntó por qué me pasa esto a mí, por qué Guatemala es así, por qué, o tal vez sí lo hizo. Y luego se hizo otras preguntas que las llevan a otras respuestas un poco más clarificadoras. Y son preguntas, por ejemplo, ¿de qué manera puedo yo salir de esto? ¿De qué manera puedo defender la vida? ¿De qué manera puedo defender los derechos de las personas indígenas? ¿De qué manera, qué sé yo, puedo hacer frente a los abusos del gobierno? Y son preguntas que te llevan a encontrar soluciones más activistas, más centradas en el otro y centradas en la sociedad y menos centradas en justificar tu dolor, puede ser, o justificar tu rabia, tus emociones displacenteras o lo que sea. Entonces, bueno, mi invitación es que te hagas otras preguntas cuando te encuentres en situaciones adversas que pueden ser de cualquier tipo, desde una leve tristeza a una rabia, a un malestar, a lo que sea, y que no te preguntes tanto por qué, sino el de qué manera. Y el de qué manera enfocado a vivir en sociedad. Ese es un tema filosófico bien interesante, el por qué, el por qué. Concuerdo, es parte de mi sistema, también lo acepto. No centrarse tanto en el por qué, pero bueno, ahí ya no me meto porque me tomaría otras 2 horas, pero, Yo sé. pero es bellísimo. Sí, pues eso creo que me apego a tu invitación, amiga, en esta ocasión, realmente apegarme a eso y, y dejarte como invitación también a ti que nos escuchas, el ser consciente de a qué me refiero con eso, a que voltees a tu alrededor y observes, ¿sí? Sí, a que observes dónde hay estas situaciones en las que estás
huyéndole a tus responsabilidades, a tus deberes, pues, frente a tus derechos. Buenísimo, amigo. Bueno, pues no siendo más, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Definitivamente este espacio es muy apreciado por nosotros dos. De corazón esperamos que sea igual de apreciado y de valioso para ti, que te sirva para reflexionar, para pensar, para distraerte, para lo que sea que te haga bien. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Sí, definitivamente un espacio muy querido. Definitivamente no para que pienses como nosotros, sino para que tú pienses. Y Exacto. bueno, hasta la próxima. Un gusto, como siempre. Gracias por dedicar tiempo a ver un poco más humano. Ya empecé a grabar. Extrañaba esto, debo decir, O sea, Mm. me hizo falta.